Hace poco me enteré que según una investigación genética, los españoles, los galos, los británicos, los nativos de Estados Unidos y Canadá comparten en un 80% la misma mutación genética del cromosoma Y, junto con un pueblo ruso ubicado al sur de los montes Urales. Esto quiere decir que tienen un ancestro en común. Este pueblo se encuentra en una república rusa de difícil nombre, Bashkortostán. Su territorio es algo menor que el de Uruguay y su población es casi igual a la de Costa Rica. La capital basquira, Ufá, acoge desde hace siglos el centro administrativo de todos los musulmanes de Rusia, Bielorrusia, Moldavia y Letonia. Además, su capital, Ufá, se dice que es la más espaciosa de Rusia. En su territorio pueden caber 2 Buenos Aires, 7 Parises o 1.700 Vaticanos. Impresionante, ¿no? Pero esta tierra tiene muchas otras cosas con las que sorprendernos. Y aquí estamos en Bashkortostán. ¡Vámonos! No me detuve en Ufá por mucho tiempo, ya que tenía planeado todo un viaje por los lugares más pintorescos de Bashkortostán. Alejándonos de la ciudad, uno se queda atrapado por la naturaleza pura de sus bosques, que ocupan más de 4.000 kilómetros cuadrados. En algunos lugares no llega a la cobertura telefónica ni hay forma de conectarse a internet, así que sirve como lugar para una buena desintoxicación digital, a la que todos los habitantes de la ciudad necesitamos someternos de vez en cuando. Mi encuentro con la naturaleza basquira se inició en la reserva Sholgantash, un lugar muy popular para los amantes de la miel. Aquí se produce un tipo muy especial y existe un porqué. Para entender la calidad de la miel se miden varias características. Entre ellas está el llamado número diastásico, el cual muestra la concentración de ciertos fermentos dentro de la miel. Entre más alto este número, se considera que la miel es mucho mejor. Por toda Rusia, este índice anda entre las 5 y 18 unidades, mientras que en la República de Bashkortostán llega hasta las 50 unidades. Y esto gracias a las abejas de Burzia. Además de ser el hogar de una especie única de abejas, esta región es una de las poquísimas del mundo donde se sigue practicando el antiguo arte de la caza de miel. ¿Qué tal? Es usted el apicultor, ¿verdad? Sí. ¿Me enseña? Sí, sí. Usted va a ser mi ayudante. Perfecto. Oiga, ¿qué edad tiene? ¿Me veo joven o qué? Si es que yo creo que a esa edad no podría hacer lo que usted está haciendo. ¡Qué miedo! Ser apicultor o cazador de miel, como aquí se dice, es un oficio que se hereda, igual que las colmenas. Nuestro anfitrión posee 50 de ellas. Algunas las hizo con sus propias manos y otras son obra de sus padres y abuelos, ya que una colmena puede servir de hogar para las abejas durante hasta 300 años. Oiga, ¿y no lo pican las abejas? Pican. Para nosotros es acupuntura. Ahora, pásame el cubo. Ahí. Listo. Ahí va. ¡Oh, Dios! Vamos a recolectar la miel. ¿No se enojan? Sí, me están picando. Así de grandes son los trozos que sacamos. Bien, échelo. Lo tengo. De verdad que ese sabor de miel jamás lo había probado en toda mi vida. Aquí la miel sabe súper distinta a todo lo que he probado en toda mi vida. Sujete el cubo. Ya lo agarré. Vaya que es mucho. A finales de verano, cada colmena produce unos 15 kilos, pero los cazadores extraen solo la mitad. El resto lo dejan para que las abejas sobrevivan el invierno.
Ahora le toca probar a usted. Está bien. Lo que solo estoy pensando es cómo bajar después. ¿Y ahora cómo le hago? Ah, ya entendí. Es más fácil bajar. ¿Sí? Sí, Ya sí. la cuerda abajo. Las abejas de Bursian son las verdaderas dueñas del Shulgan Tash. Esta reserva, inaugurada hace 70 años, se convirtió en la primera en el planeta creada para proteger a las abejas como especie. Y es por eso que su miel tiene tanto valor. ¿Qué es lo que la hace diferente de la miel silvestre? Nunca tiene sustancias químicas. Ponemos todo junto, el panal, los propóleos, todo mezclado, con lo que obtenemos una miel única y deliciosa. Por aquí ha trepado un oso. ¿En serio? Sí. Mira cómo lo ha desgarrado. Es de un oso. Sí. Ah, es cierto. En ruso oso se dice medved, una combinación que podríamos traducir como el que come la miel. Para los rusos antiguos, el oso era un severo dueño del bosque, al que no se debía nombrar. Así que inventaron este apodo, medved, que describe muy bien su menú preferido. Aquí en Bashkortostán se encuentra la mayor población de osos de toda Europa, así que tengan cuidado cuando pasen por estos bosques. Sin exagerar, Bashkortostán es una tierra en la que fluye la leche y la miel. En las aldeas cercanas a Shulgan Tash, una de cada 2 personas vive de la apicultura, y las colmenas superan en decenas de veces a los habitantes de la República. Estos apicultores tienen mucho que enseñar a sus colegas de otros países, y esa es la razón por la que la próxima Cumbre Mundial de Apicultura, cuya anterior edición tuvo lugar recientemente en Montreal, Canadá, se celebrará en estas tierras. Yo me quedé impresionado por la hospitalidad de estas personas. Parecen haber salido de cuentos de hadas, en los que un viajero se le acoge como un huésped de honor, invitándole a comer, beber, a bañarse en una baña y a quedarse a dormir antes siquiera de preguntarle. Y no logré resistirme a estas invitaciones. Y a la mañana siguiente, una nueva aventura. Bashkortostán es una tierra de secretos que nunca esperarías encontrar aquí. Uno de ellos es una cueva con verdaderas pinturas rupestres. Sobre la cueva Kapova se tiene registro desde hace aproximadamente 3 siglos, pero sobre las pinturas rupestres que se encuentran en su interior se descubrieron apenas por ahí de los años 1950. Esto fue un hecho que conmovió al mundo científico, ya que hasta esa fecha solo se creía que pinturas rupestres tan antiguas de animales existían solo en España o Francia. Buenos días. Buenos días, Eric. Esta cueva es un museo natural con más de 190 pinturas rupestres. Para preservar el arte, vulnerable a la humedad y al dióxido de carbono que exhalamos, los científicos decidieron reproducir unas copias exactas para los turistas y cerrar el acceso a las originales. Pero para nosotros hicieron una excepción. Increíble, ¿y qué es esto? Son los rastros de hollín. En los años 60-80, cuando la zona no estaba protegida, aquí venía gente con antorchas. Así que es el hollín que se formó entonces. ¿Y cómo saben que no lleva aquí más tiempo? Porque aquel hollín está cubierto de formaciones de calcio. Antes de confirmar la antigüedad de las pinturas, la cueva fue abierta al público. Los visitantes solían pensar que se trataba de algún graffiti y también dejaban sus aportaciones. Escribían sus nombres, pintaban dibujos. A nadie se le ocurrió que pudiera tratarse de obras prehistóricas.
Eric, por fin hemos llegado hasta el sitio donde se ubican las pinturas rupestres del Paleolítico. Estas pinturas tienen 17.000 años de edad. Según los estudios de la superposición de capas de la Tierra, se estableció que aquí no vivían seres humanos. Era un lugar ceremonial. Según una de las teorías propuestas, era un lugar donde se realizaban ritos de transición de la adolescencia a la edad adulta. Al excavar las ruinas, los arqueólogos hallaron cráneos de unas muchachas jóvenes. Se presentan fracturas en la sien y la parte posterior del cráneo. Se estima que hace unos 3.000 años, en la Edad de Bronce, aquí se llevaban a cabo sacrificios humanos. Entonces eso fue otra época. Efectivamente. Además de los animales en la cueva Kapova, hay pinturas de humanos y de numerosos signos geométricos cuyo significado se desconoce. Pero el hallazgo más interesante es este, una imagen de un camello. Y es que en los Urales nunca ha habido camellos, lo que lleva a los científicos a especular sobre las migraciones de larga distancia de nuestros antepasados. Pero la cueva no es el único lugar que guarda secretos de tiempos remotos. En Bashkortostán se ubican unas montañas que, con el nombre específico de Shihanes, forman parte del patrimonio geológico mundial. ¿Y por qué son tan importantes? Miren nada más esta forma, ¿eh? Y esta y esta. La verdad es que en este lugar se pueden encontrar muchos fósiles en forma de nautilius o caracoles. Lo extraño es que el mar más cercano de aquí está a 1000 kilómetros de distancia. Según los científicos, esto que ahora es un inmenso valle, en otro momento fue un enorme mar, que al desaparecer dejó estructuras tan grandes como esta, que no es una montaña, sino un arrecife de coral. Todo el mundo conoce los 4 xianes que están en la superficie, pero también hay 2 xianes a 2 kilómetros bajo tierra. De ahí se extrae el petróleo. Todos estos xianes forman una cadena y todo esto es un antiguo arrecife de barrera que existía aquí hace 295 millones de años. Aquí había un mar no muy profundo. ¿Y qué profundidad? De unos 20-30 metros. Este molusco habitaba en este mar hace 295 millones de años. Aparte del molusco, tenemos un fragmento del coral. Además, aquí encontramos un fragmento de la espiral de dientes del tiburón helicoprión. ¿Un tiburón? Anteriormente en los Urales también habíamos encontrado restos del helicoprión, pero no tan antiguos como este. Son de una especie nueva, una variedad nueva. A este museo, pequeño pero importante para el mundo geológico, vienen científicos incluso de Australia, ya que la exploración de este antiguo arrecife les ayuda a investigar su gran barrera de coral. Pero los Shihanes no solo nos recuerdan la prehistoria, son verdaderas máquinas del tiempo. Sí, y es que en este lugar se pueden encontrar tipos de plantas que conocieron a los dinosaurios. Incluso 3 de ellas se dice que existieron antes de la glaciación. Y cuando me bajé del Shihan, me esperaba otra sorpresa. Resulta que cuando los artistas del lugar se enteraron de que vine a grabar este programa, acamparon cerca del Shihan con las yurtas, sus viviendas tradicionales, y me dieron una espectacular bienvenida según las buenas tradiciones basquires. Bashkortostan aktirmeler ile barvatanğa tora kulenep yaktı monga nad hages katule. Todo me resultó más agradable todavía porque les aseguro que no sabía nada de esto, así que fue una verdadera sorpresa. Y después de las danzas llegó el momento de la comida tradicional. Mamá siempre me hacía blinis. Qué ricos le salían. En basquil se llaman koimak. Les damos la vuelta. Mis formas mexicanas de comer. Los comen como si fuera un taco. Se pueden comer con crema agria casera. Sí, con crema agria. Es una exquisitez y eso es cierto, ¿eh? Koimak, kaimak, koimak, kaimak. Los platos tradicionales de los basquires son simples, muy grasosos y abundantes en carne, hervida o estofada. Y es lógico, ya que sus ancestros eran nómadas y necesitaban una enorme cantidad de calorías para los desplazamientos en caballo. Este plato se llama besbarmak. Se come con las manos, por eso se llama besbarmak, que significa 5 dedos. Con carne, con patata, muy rico. Mientras esperaba que se preparara la comida, me divertí tirando con el arco, un arte que según los propios basquires dominan mejor que otros pueblos. Bien.
Dispara. En 1812, durante la guerra con los franceses, había regimientos de basquires. Iban armados con arcos y flechas. Los franceses les llamaban los cupidos del norte. Disparaban así, con el pulgar. Cuando los franceses capturaban a los basquires, les cortaban el dedo para que no pudieran volver a disparar. Cuando los basquires regresaban de la batalla y les preguntaba qué tal había ido, levantaban el dedo pulgar para indicar que seguían con vida y que aún podían disparar. Bueno, ahora les dejo que es la hora de comer. Mi siguiente destino fue una aldea étnica ubicada en las orillas del lago Nugush. Aquí se recrea el modo de vida de los antiguos basquires, sus viviendas tradicionales y sus oficios cotidianos. Entre estos últimos hay uno que me llamó la atención, el de chiclero. Así que fui a ver cómo se desempeñaba. Así es como crece el árbol. Le quitamos la corteza, la limpiamos, más o menos así, listo. Y lo ponemos todo junto. Lo aplastamos, agregamos la mantequilla, lo tapamos bien y lo ponemos sobre el fuego. Se cuece 2 o 3 horas. Una vez me puse enfermo, me dolía el estómago y empecé a leer sobre la antigüedad. Antes los hombres se enfermaban poco, eran más sanos. Me enteré de que el chicle negro es muy beneficioso y decidí prepararlo. En 2 meses me recuperé por completo. Ayuda bien contra la acidez del estómago. En 10 o 15 minutos ya sientes el efecto. ¿Dónde aprendiste la receta? La aprendí de mis abuelas. Ya está listo. ¿Es comestible? Genial esto. La verdad es que no tiene sabor, pero tiene una consistencia de chicle totalmente. No está mal. Pero la madre del chiclero, una curandera heredera de una larga tradición familiar, no me dejó irme sin pasar por un rito. Me comentó que en mi cuerpo habitaba un miedo que entorpecía mi vida y me prometió curarlo con el método que usaban sus abuelos. A decir verdad, el propio rito de por sí ya daba miedo. Un caballo. ¿En algún momento te asustó este animal? Parece un caballo. ¿Cómo podía saberlo? Hace unos años me caí de un caballo y me rompí la clavícula. Desde entonces trato de evitar a estos animales, pero ahora tengo un amuleto que me protege. Al día siguiente tuve otro encuentro interesante con un caballo. Cuaco, bonito. Hola, Hola. aquí hay caballos por todas partes. Sí, los caballos lo son todo. Tradicionalmente, los basquires eran nómadas y criaban caballos como medio de transporte para la guerra. Y aunque suene extraño, también para tener carne y leche. Es una raza autóctona. Sí, es autóctona. Son de menor tamaño, pero muy resistentes. No hace falta prepararles heno para el invierno. Pueden excavar un hoyo en la nieve hasta 1 metro de profundidad y ahí consiguen hierba para alimentarse. Si en otros lugares, con la aparición de los automóviles, los caballos ya no son imprescindibles y por eso ya no se crían, aquí los seguimos criando para la carne. Además es la raza del kumís. Ordeñamos a las yeguas y así hacemos el kumís. Sí, el caballo para los basquires lo es todo. Los crían por toda la república, pero la verdadera tierra de los caballos es la región de Baimak, donde el número de estos animales es casi igual a la de los habitantes. Los caballos aquí son medio silvestres. Las hembras regresan a la granja tan solo para ser ordeñadas. De su leche los basquires hacen una bebida tradicional, el kumís, y este es el proceso de su elaboración. El barril ya contiene el cultivo iniciador y después de ordeñar a la yegua, se ordeña 3 veces al día. Le añadimos leche fresca y luego se prepara el kumís de esta forma, empujando hacia abajo. Cuando mi padre era pequeño, el barril siempre estaba al lado de la puerta.
Y como antes las familias basquires tenían 8 o 10 hijos, al pasar por delante del barril cada uno tenía que remover el contenido de este modo. Así es como se hace. ¿Ayudaban? Sí, esta es la bebida nacional de los basquires. ¿Puedo probarlo? Por supuesto, pero no este. El kumis se prepara durante unos 2 días. Pero el kumis no es siempre igual. Su sabor depende tanto del grado de fermentación, que el más fuerte puede llegar a ser dañino para las personas no acostumbradas. Yo elegí uno ligero. Y por fin, el kumis, la bebida nacional de Bashkortostán. Considerada por los lugareños como la bebida de la eterna juventud. Y es que la verdad tienen algo de razón, ya que cura algunas enfermedades. No por nada, incluso las personas aquí llegan a vivir hasta más de 100 años. ¿Qué les parece? Por sus características, vitaminas y minerales, la leche de yegua es casi igual a la humana, según los basquiros. Por esa razón se les da a los niños. Ahora en Bashkortostán funcionan 4 sanatorios donde se realizan tratamientos con kumis. Según afirman los lugareños, esta bebida puede incluso curar algunos casos de cáncer, pero esa es otra historia. Bashkortostán no solo atrae a las personas por su miel o las antigüedades. La verdad es que es todo un paraíso para los espeleólogos, ya que cuenta con aproximadamente 700 cuevas. El día de hoy, mi destino es Sungan Kutuk. ¡Vámonos! La cueva Sungan Kutuk es la más larga y una de las más profundas de los montes Urales. Alcanzarla es toda una aventura. Primero hay que atravesar el enorme embalse artificial de Yumbagusinskaya. Hace 10 años, antes de que se construyera una presa, este lugar era un bosque. Tuvimos que superar otro tramo del camino en todoterrenos. 4 horas de viaje y listos. Hemos llegado a la famosa Sungan, una de las cimas más grandes. Tiene una pendiente de 120 metros. 120 120 metros en vertical. y... Más de 10 kilómetros de cuevas. ¡Increíble! El primer descenso fue en el año 66 y en un primer momento intentaron calcular la altura tirando una piedra. El primer año calcularon que tenía unos 40 metros. Hicieron una escalera, bajaron y resulta que tan solo era un pequeño escalón. El segundo año lograron alargar la escalera y bajar al fondo. Ahora está medio inundada. Hay otra cueva que llamamos Mini Sungan. Se llama Kutuk 4. Ahí sí que se puede bajar. Incluso es posible que estén conectadas entre sí. Sí, parece la cueva de las golondrinas que hay en México. Y otra vez de viaje. De repente, mi guía se paró y arrancó una planta. Me dijo que con un poco de trabajo esto se convertiría en el mejor souvenir que se puede llevar de esta región. Ya verán por qué. Pero primero, la cueva. ¿Por qué en esta zona hay tantas cuevas? Aquí hay muchas rocas kársticas y trabajan muchos espeleólogos que encuentran más y más cuevas. Y bajamos. Son solo 13 metros, pero desde arriba parece mucho más profundo de lo que es. Hasta las piedras me están temblando. Es muy bonita la cueva. ¿Viene mucho extranjero por aquí? No, creo que usted es el primero. Ah, sí, deme esos 5. Venga. Genial. Soy el primero, señoras y señores, el primero en este lugar. Y no me olvidé de la planta. Mi guía me explicó que con ella se hace un instrumento musical llamado kuray. Y me envió a conocer al músico Azad, que en aquel momento estaba ensayando para un espectáculo muy importante. Pero a mí me dedicó 1 minuto. Bravo, 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 bravo. Perfecto. ¿Es verdad que de esto se puede hacer un instrumento como el suyo? Sí, claro. Esta planta se llama kuray. Solamente crece en el sur de los Urales. Ahora convertiré esta caña en un instrumento musical que también se llama kuray. Antes de confeccionar el instrumento, el artesano hablaba con la planta. El artesano decía, kuray, y este le contestaba, sí, hombre, ¿dónde has crecido? En el bosque. ¿Para qué? Para tocar. ¿Para quién? Digamos, para nuestros telespectadores. Así determinamos la longitud de nuestro instrumento.
Y ahora hacemos 5 orificios, 4 a un lado y el quinto al otro lado. Y bueno, en principio nuestro instrumento está listo. ¿Y está? Sí. Ahora lo vamos a probar aquí mismo. Ahora enséñame a tocarlo. No es fácil aprender. Busque el centro de los dientes, ponga el instrumento a un lado de este y haga este sonido. Shh. Bueno, lo intentaré en otra ocasión. Ahora le voy a tocar una melodía que creo que va a reconocer. A ver. Y así son estas personas de este lugar cuyo nombre en el inicio tanto trabajo me costó pronunciar. Al final lo importante no es si compartimos alguna característica genética o no. Lo importante es que me permitieron conocer su tierra, me convidaron de su miel, de sus platillos. Se portaron como todos unos anfitriones, me hicieron sentir como en casa.